Imágenes. Claudio Zucowicki, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Placer saludarte. Igualmente, Claudio. Contame un poquito si faltaba algo en este río revuelto de la siempre compleja economía argentina. Ahora un primus inter pares del PRO, de Cambiemos, como es Carlos Melconian, sale ya a hacer cuestionamientos de carácter concreto, entre otros temas, poniendo en el centro de la agenda la cuestión al respecto del endeudamiento, mientras se está hablando y mucho del tema del déficit comercial, aunque el ministro Cabrera lo minimizó diciendo que 8 de cada 10 pesos o dólares, no me quedó claro en el término, son importación de bienes de capital. ¿Cuál es tu lectura de lo que está aconteciendo cuando, digamos, hay un escenario donde todos los críticos dicen hay cosas que cambiar, hay cosas que corregir? En lo inminente no hay algún elemento de preocupación importante que pueda implicar una situación grave en la economía? Eh, Primero, buenos días a todos. Yo la verdad que no estoy tan negativo desde el punto de vista de las percepciones, o al menos lo que vengo escuchando. Tampoco muy eufórico que digamos, pero mi posición es que hay a veces que no puedes hacer otras cosas de las que estás haciendo, o al menos intento ser un poquito más tolerante, o estoy tratando de ser más tolerante. Vamos uno por uno de los cuellos de botella. Claramente toda la gente dice el endeudamiento, pero el endeudamiento no es una política económica o una decisión porque quieran hacerlo, es porque no queda otra, es porque tenés un déficit fiscal enorme. ¿Qué alternativa tenés si no? O sea, vos tenés que pagar salarios, sueldos, jubilaciones, el 85% del gasto público argentino se va en eso, o un poquito menos. De restar el resto obra pública y subsidios. Tengo un déficit fiscal enorme. El endeudamiento está mal, lo comparto, pero ¿qué otro camino tenés? ¿Qué podés hacer si no? ¿No pagar las jubilaciones? ¿No pagar los sueldos? ¿Dejar de hacer obra pública? Sí, Acá sí. jugué a periodista. ¿Qué puedo hacer? No, bueno, justamente, viste que vos lo verás también, porque hay gente que seguimos en común en Twitter, ¿no? Hay una cantidad de gente que está creciendo en espacios de inserción de opinión, que prácticamente está planteando una suerte de mundo mágico, donde dicen, bueno, tengo la receta, solucionamos todo, déficit fiscal, terminamos con la emisión, y vos decís, bueno, ¿y el costo humano de esto, quién lo banca? ¿No? Porque... Claro, porque, insisto, y alguien dirá, bueno, no, está bien, ataquemos los subsidios, perfecto, vamos. Tuviste una suba de tarifas fenomenal. Cualquier malplatense que me está escuchando sabe que hoy le sale no solo bastante más, que ahora empieza a tener incidencia sobre la industria en serio, sobre tu casa en serio. O sea, antes que está bien, quizás es más justa la tarifa ahora de lo que era antes, pero al mismo tiempo antes representaba el 0,10 de un producto y hoy representa el 20% del costo de un producto. Entonces, eliminar los subsidios de cuajo también significa del otro lado del mostrador frenar la economía, porque en el fondo lo que estoy haciendo es sacarle el poder adquisitivo a la gente. La otra, muchos te dicen, no, te escuchaba vos recién, perdón si estoy adivinando algo que te escuchaba con bajo retorno y no sé si estoy concretamente respondiendo a las preguntas. Sí. Pero otras cosas de los cuestionamientos, bueno, que tomen más en pesos. Sí, pero la tasa en pesos está al 27 anual. Claro. Y la tasa en dólares está al 5, 3, las letes que están tomando al 3, y si estiro los plazos al 5, 5,5. Y si vos crees que la devaluación va a ser menor, y bueno, la verdad que el Estado prefiero que tomen dólares. Depende más de la política de afuera, pero es más sano que terminar emitiendo dinero. Y después, el otro punto, la otra crítica que viene, si querés, de otro lado, es que sean más agresivos en la baja del déficit fiscal. Pero para eso tenés que tener un poder político enorme. Fíjate lo que costó, no sé si fue un problema de comunicación, que debe ser eso, lo que costó un cambio de fórmula previsional, ni siquiera era un cambio de fondo, claro, o era un cambio importante. Entonces, de afuera yo supongo, yo también, yo estoy afuera del gobierno, no tengo ninguna responsabilidad, me parece que afuera es fácil. Hagan esto, hagan lo otro, pero después deben estar ellos evaluando qué poder tienen para poder hacer las cosas. Creo que eso lo hablaba con vos una vez en la radio. Yo estoy seguro que vos y el 90% de los oyentes que te están escuchando no hacen lo que quieren ni lo que deben, hacen lo que pueden con lo que tienen.
No, justamente yo lo que trato es de llevar una línea de trabajo a través de mi propio desarrollo y de la entrevista, de mostrar, digamos, que hay mucho ruido, porque desafortunadamente se genera mucho ruido y la verdad que algunas cuestiones contemporáneas introducen un juego de vanidades donde parece ser que es más interesante ser ingenioso en cómo se critica que en aportar en algo. Y la verdad que se crea un ruido fenomenal, ¿no?, alrededor de la economía, y eso está demostrado que nunca es bueno. Y también al mismo tiempo, si vos lo pones en contexto, es algo que está dando vuelta alrededor del mundo. Primero nosotros tenemos que reconocer, como muchos países latinoamericanos, pero principalmente Argentina, que hoy el 50% o tenés 6 millones de trabajadores privados que tienen que sostener una estructura donde trabajan, o no, en algunos casos no, 17, 18 millones. Entonces, la carga impositiva es enorme y eso genera un descontento social. Yo supongo que vos, yo, todos tenemos un pequeño descontento con lo que pagamos de impuestos y lo que terminamos recibiendo a cambio, ¿no? La calidad de la seguridad, de la salud, de la educación. Totalmente. Entonces, desde ese punto de vista entiendo la queja, pero dale, vamos a Estados Unidos. Donald Trump, 33% de popularidad. Acaba de aumentar, a hacer anuncios, más conociéndolo desde el punto de vista de que uno se mira cómo se movió de empresario y siempre fue en base a endeudamiento, en base a pedal, todo lo que hizo en la vida. Con lo cual cree en eso, pero ya te está anunciando que va a tener la mayor deuda de la historia de los Estados Unidos. En ese contexto te baja impuestos y en ese contexto te sube el gasto público en infraestructura y gasto social. Bueno, eso va a ser una locomotora en el mundo donde toma plata. Vas a Brasil, vas a Perú, vas a México, en proceso eleccionario, España mismo, y la verdad que estamos todos en el mundo donde hay un divorcio entre la vanidad política, que era lo que vos te referías, creo, de muchos, y la realidad que vive la gente, cada vez están más lejanos. Sí, así es. Bueno, en esto hay que agregarle, digamos, hay elecciones inminentes en Italia. Italia es mirada con mucha contemplación o con poca atención, pero el nivel de deuda pública que tiene Italia es fenomenal en un país que carece de una estructura política fuerte, porque es un tembladeral permanente, ¿no? Sí, y qué raro, los mercados no convalidaron, porque ayer España tomó, por ejemplo, 6.000 millones de euros y tuvo el ofrecimiento récord, oferta de dinero récord a la tasa mínima a 30 años de su historia. Y en Italia lo mismo, todas las tasas en Europa están por debajo del 1% anual, 1,5% anual. O sea, es como que, no sé, estamos tirando todo para adelante, no sé en quién terminará, pero a veces siento que nosotros somos más papistas que el Papa, exigiendo en la Argentina unos números que no respeta casi ningún país del mundo. No, pero por supuesto que sí, yo siempre pienso en eso, miro lo que ocurre en el contexto general. Te digo, hay una frase que detesto, es cuando te dicen, bueno, pero en los países serios, ¿no? Y yo hago mi lista interna y digo, bueno, está bien, tráiganme uno. Tal cual. Tráiganme uno, ¿no? Y empecemos a hablar. La verdad que en eso sí hay una suerte de incitación al demérito que es permanente y sistemática. A veces es ideológica y a veces la verdad que es un recitado de estupideces que vos decís, bueno, pero ¿y con qué sostienen todo esto que dicen, no? Es como un juego, estar tirándole piedras a la ventana todo el tiempo. Sí, exacto. Comparto tu punto de vista. Muchos se mencionan así, los países nórdicos, Finlandia, Noruega, etcétera, pero bueno, tienen una cultura social completamente distinta. Está habitado por noruegos y finlandeses, nosotros somos distintos, y a veces nos exigen. Si una de las quejas que tengo con las reglamentaciones actual, sobre todo en mercado de capitales, es que a veces te dicen, estoy utilizando mucho una frase vieja que muy conocida, que es: lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno, que con tal de aplicar reglas de primer mundo, pero somos ciudadanos que no respetamos las reglas, a veces poner tantas reglas no sirve, o sea, peor, te ponen... es no comprendernos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo somos. Y sí, bueno, eso mira, es una discusión mía casi permanente, por ejemplo, con el tema de la queja por la suciedad. Digo, miren que no es el intendente que sale en la noche a hacer basura, En todo caso es el que tiene que ver con los escasísimos recursos que tiene, cómo la juntan. Es una cosa completamente distinta. Bueno, como siempre, Claudio, un abrazo a la distancia. Te agradezco enormemente el tiempo, muy amable. Abrazo enorme. Chau, Claudio Zucco, Wiki en la